María Fernanda Cabal humilla al periodista Daniel Pacheco de La Silla Vacía en vivo. Lo que están a punto de escuchar es una de las confrontaciones políticas más explosivas que ha vivido Colombia en los últimos años. Una senadora conocida por no tener pelos en la lengua, un periodista convencido de tener toda la verdad, y un debate en vivo que se convirtió en el acontecimiento más comentado de la televisión colombiana. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás de ese enfrentamiento había una historia mucho más profunda, una historia que revelaría las verdaderas intenciones de quienes se hacen llamar guardianes de la democracia. Esto es lo que realmente sucedió aquella noche que cambió la política colombiana para siempre. La luz roja de las cámaras parpadeó 3 veces antes de encenderse definitivamente en el estudio principal de uno de los canales más importantes de Bogotá. Era una noche de octubre. El aire en la capital estaba frío y denso, como si anticipara lo que estaba por venir. Los productores del programa se movían nerviosos entre los cables y las cámaras, verificando cada detalle técnico con una meticulosidad que rozaba la paranoia. Sabían que ese programa no sería uno más. Tenían en el estudio a 2 figuras que representaban polos completamente opuestos del espectro político colombiano. María Fernanda Cabal llegó al estudio con esa seguridad que la caracterizaba, vestida con un traje oscuro impecable que proyectaba autoridad. Sus tacones resonaban con firmeza sobre el piso del estudio, cada paso medido, cada movimiento calculado. No era casualidad que hubiera alcanzado el nivel de influencia que tenía. La senadora había construido su carrera política sobre pilares de convicción inquebrantable y una capacidad única para conectar con millones de colombianos que se sentían ignorados por las élites tradicionales. Su cercana relación con Abelardo de la Espriella y el Partido Defensores de la Patria había creado una fuerza política que sacudía los cimientos del establecimiento. Se hablaba de esa alianza como una posible opción para el futuro del país, una propuesta que buscaba devolver el orden y la seguridad. Del otro lado del estudio, Daniel Pacheco revisaba sus notas con esa expresión de superioridad intelectual que tanto irritaba a sus críticos. El periodista de La Silla Vacía se había ganado una reputación como uno de los analistas más incisivos del panorama político nacional, aunque sus detractores lo acusaban de tener una agenda clara contra todo lo que oliera a derecha o conservadurismo. Esa noche llegaba preparado, o al menos eso creía. Tenía una carpeta llena de documentos, datos y cifras que planeaba usar para desmontar cada argumento de la senadora. Había investigado durante semanas, convencido de que finalmente expondría las contradicciones y supuestas mentiras del discurso político de ella. Esto va a ser fácil, pensaba mientras bebía agua de un vaso desechable. Tengo todo lo que necesito para dejarla sin argumentos. La audiencia verá quién realmente defiende la verdad en este país. El presentador del programa, un veterano de la televisión colombiana llamado Rodrigo Mendoza, sentía como le sudaban las manos. Había moderado cientos de debates políticos en su carrera de 30 años, pero esta vez era diferente. La producción le había advertido que tanto la senadora como el periodista habían llegado con todo el arsenal cargado. Las redes sociales ya estaban en ebullición incluso antes de que comenzara el programa. Los seguidores de ambos bandos se preparaban para la batalla digital que inevitablemente acompañaría al debate televisivo. Los últimos ajustes técnicos se completaron. Los maquillistas retocaron los rostros de los protagonistas bajo las luces intensas del estudio. Un asistente de producción contaba regresivamente con los dedos. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches Colombia. Les habla Rodrigo Mendoza y esta noche tenemos un programa especial que promete sacudir el debate político nacional. Con nosotros en el estudio, la senadora María Fernanda Cabal, figura prominente del Partido Defensores de la Patria y aliada clave del doctor Abelardo de la Espriella, y Daniel Pacheco, periodista investigador de La Silla Vacía, conocido por sus análisis críticos de la política colombiana. El tema de esta noche, el futuro de Colombia y las propuestas que cada sector político ofrece para enfrentar la crisis que vive nuestro país. Los dos invitados se miraron. No fue un intercambio amistoso. Fue el tipo de mirada que precede a las grandes batallas, donde cada contendiente mide al otro, buscando debilidades, anticipando movimientos. Comencemos con usted, senadora. Su partido y especialmente el doctor de la Espriella han ganado enorme popularidad en los últimos meses. Las encuestas los posicionan como una opción fuerte para el futuro. ¿Qué tiene que decir al respecto? Ella se acomodó en su silla,
mirando directamente a la cámara, no al presentador. Sabía que su audiencia estaba en sus casas, en sus teléfonos, no en ese estudio. Mire Rodrigo, lo que estamos viendo en Colombia no es casualidad. Es el resultado de años de permitir que una ideología destructiva se apoderara de las instituciones. El pacto histórico llegó al poder con promesas bonitas, con discursos emotivos sobre la paz y la igualdad, pero que han entregado inseguridad récord, economía en caída libre, relaciones internacionales destruidas. Los colombianos están cansados. Por eso la propuesta que representamos con el doctor de la Espriella resuena tan fuerte. No ofrecemos palabrería barata. Ofrecemos soluciones reales, mano dura contra el crimen, respeto a la propiedad privada, alianzas internacionales sólidas con democracias verdaderas. Daniel Pacheco no pudo contenerse. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro mientras movía la cabeza negativamente. Con todo respeto, senadora, pero lo que usted llama soluciones reales no son más que el mismo discurso autoritario que hemos visto fracasar una y otra vez en América Latina. La mano dura de la que habla es código para violación de derechos humanos. Sus propuestas de seguridad son copias de modelos que han llenado cárceles, pero no han reducido la criminalidad. Y no hablemos de sus alianzas internacionales. Ustedes idolatran regímenes cuestionables mientras critican cualquier intento de diálogo progresista. El tono condescendiente en su voz era inconfundible. Hablaba como quien explica algo obvio a alguien que no puede comprenderlo. Era esa actitud de superioridad moral e intelectual que tantos colombianos habían llegado a detestar en ciertos sectores del periodismo. La senadora lo dejó terminar. No interrumpió. Esa era una de sus técnicas más efectivas. Permitir que el oponente se extendiera, que mostrara su verdadera naturaleza, y entonces atacar con precisión quirúrgica. Qué interesante que usted hable de derechos humanos, Daniel. Dígame, ¿cuántos artículos ha escrito La Silla Vacía sobre los secuestrados por las FARC durante décadas? ¿Cuántas portadas dedicaron a las víctimas del terrorismo? ¿Cuántas investigaciones hicieron sobre la financiación de grupos ilegales que hoy están sentados en el Congreso gracias al pacto histórico? ¿O esos derechos humanos no cuentan? Solo importan cuando puede usarlos para atacar a quienes realmente queremos defender a los colombianos de bien. El golpe fue directo y efectivo. Daniel sintió como su rostro se enrojecía ligeramente. No esperaba ese tipo de contraataque tan rápido. Eso es una falacia y usted lo sabe. La Silla Vacía ha cubierto todos los aspectos del conflicto colombiano. Lo que pasa es que ustedes no soportan que se cuestione su narrativa simplista de buenos y malos. La realidad es compleja, senadora. No se puede reducir a eslóganes de campaña. Ah, la realidad es compleja. Qué conveniente. La realidad es compleja cuando tienen que explicar por qué apoyan políticas que han empobrecido a millones. La realidad es compleja cuando tienen que justificar su silencio ante la corrupción de sus aliados políticos. Pero cuando se trata de atacarnos a nosotros, ahí sí todo es blanco y negro. Ahí sí somos los villanos, los autoritarios, los peligrosos. Rodrigo Mendoza intentó retomar el control del debate. Vamos a mantener el respeto. Senadora, el periodista Pacheco menciona un punto importante. ¿Cómo responde a las críticas de que sus propuestas son demasiado extremas, que podrían llevar a una polarización aún mayor del país? Polarización. Otra palabra favorita de la izquierda para evitar discusiones de fondo. Rodrigo, Colombia no está polarizada porque yo diga las verdades que otros callan. Colombia está polarizada porque una parte del espectro político decidió que podía imponer su visión sin importar el costo. Quieren transformar completamente este país, destruir todo lo que funcionaba, experimentar con el futuro de nuestros hijos, y cuando alguien se opone, cuando alguien dice no, esto está mal, nos acusan de polarizar. No, señor. Nosotros no polarizamos. Nosotros defendemos. La seguridad con la que hablaba era magnética. Incluso quienes no estaban de acuerdo con ella no podían negar que proyectaba convicción absoluta. No había duda en su voz, no había vacilación. Cada palabra salía con la fuerza de quien cree profundamente en lo que dice. Daniel decidió cambiar de estrategia. Sacó varios papeles de su carpeta. Hablemos de hechos concretos entonces. Aquí tengo datos del DANE que muestran que durante gobiernos de derecha que usted tanto defiende, la desigualdad aumentó considerablemente.
Tengo cifras de organizaciones internacionales que documentan violaciones sistemáticas de derechos humanos. Tengo testimonios de comunidades afectadas por políticas de seguridad mal implementadas. ¿Cómo explica eso? Ella ni siquiera miró los papeles. Mantuvo su mirada fija en él. ¿Sabe qué es lo fascinante de los datos, Daniel? Que siempre se pueden interpretar según la narrativa que uno quiera contar. Usted escoge las cifras que le convienen, el periodo que le conviene, las fuentes que le convienen, y construye su historia. Pero le voy a dar datos que usted no va a encontrar en sus carpetas. El sentimiento de los colombianos reales. Los que trabajan todos los días. Los que abren sus negocios con miedo a ser robados. Las madres que no dejan salir a sus hijos por inseguridad. Los empresarios que no pueden generar empleo porque las políticas económicas los ahogan. Esos datos no están en sus estadísticas, pero son reales. Son Colombia. Es puro populismo. Apelar a las emociones porque no puede defender sus ideas con argumentos sólidos. El comentario fue un error y Daniel lo supo en cuanto las palabras salieron de su boca. Acababa de menospreciar las preocupaciones de millones de colombianos, y la senadora no iba a dejar pasar la oportunidad. Populismo. Entonces preocuparse por la gente es populismo. Escuchar sus miedos es populismo. Proponer soluciones a sus problemas reales es populismo. ¿Sabe qué es lo que yo veo? Veo un periodista sentado en su oficina cómoda de Chapinero, escribiendo artículos llenos de teorías académicas, mientras los colombianos de verdad sufren las consecuencias de las políticas que usted y sus amigos ideológicos defienden. Eso no es populismo, Daniel. Eso es conexión con la realidad. Algo que claramente le falta. El estudio estaba en tensión absoluta. Los camarógrafos se miraban entre sí. Los productores en la cabina de control sonreían. Sabían que tenían oro televisivo en sus manos. Las redes sociales ya estaban explotando. Los hashtags relacionados con el programa eran tendencia nacional. Rodrigo intentó nuevamente mediar. Hablemos del doctor Abelardo de la Espriella. Senadora, muchos la ven como parte fundamental de ese proyecto político. ¿Cuál es su papel en esa propuesta para Colombia? Por primera vez en el programa, ella sonrió. No fue una sonrisa política. Fue genuina. Lo que puedo decir es que el doctor de la Espriella representa lo que Colombia necesita. Un líder con visión clara, con experiencia, con principios inquebrantables. Nuestro trabajo conjunto busca construir una alternativa real para los colombianos. Un proyecto que devuelva la seguridad, que reactive la economía, que restaure el respeto por las instituciones y por la ley. Un proyecto que le diga a los colombianos que sí hay esperanza, que sí podemos salir de este abismo al que nos han llevado. Mi compromiso es trabajar incansablemente por esa Colombia que todos merecemos. Daniel soltó una risa sarcástica. El mismo discurso de siempre. Pero nadie habla de cómo piensan lograrlo. Nadie explica de dónde saldrá el dinero para sus propuestas. Nadie detalla qué libertades estarían dispuestos a sacrificar en nombre de esa seguridad que prometen. ¿De dónde saldrá el dinero? Excelente pregunta. Saldrá de dejar de financiar la corrupción. Saldrá de dejar de regalarle plata del Estado a organizaciones que solo sirven para hacer política. Saldrá de una economía que vuelva a crecer porque los empresarios no estarán asfixiados por impuestos absurdos. Saldrá de devolver la confianza para que la inversión extranjera regrese. Y sobre las libertades, dígame usted qué libertad tiene un comerciante que no puede abrir su local sin que lo extorsionen. ¿Qué libertad tiene una familia que vive en un barrio controlado por bandas criminales? ¿Qué libertad tienen los campesinos obligados a sembrar coca porque el Estado brilla por su ausencia? No nos venga con cuentos de libertades abstractas cuando la gente no tiene la libertad básica de vivir en paz. Pero ustedes criminalizan la protesta social. Cualquier manifestación ciudadana es terrorismo según su visión. Otra manipulación. Lo que criminalizamos es la violencia, Daniel. Es el vandalismo. Es quemar estaciones de policía. Es destruir propiedad pública y privada. Es secuestrar ciudades enteras. Eso no es protesta social. Eso es terrorismo urbano. Y ustedes en los medios lo romantizan, lo justifican, lo celebran incluso. Le ponen nombres bonitos. Estallido social. Primera línea. Resistencia. Cuando la verdad es que son delincuentes destruyendo el país mientras ustedes aplauden desde sus computadores.
La confrontación había alcanzado un nivel de intensidad raramente visto en televisión colombiana. No eran simples desacuerdos políticos. Era un choque frontal de visiones del mundo, de valores, de concepciones fundamentales sobre qué debería ser Colombia. Rodrigo miró el reloj. Todavía quedaba media hora de programa. Hablemos del tema de la corrupción. Ambos sectores se acusan mutuamente. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Daniel vio una oportunidad para recuperar terreno. Empezando por no idealizar el pasado. La senadora habla de volver a modelos anteriores, pero esos modelos estaban plagados de corrupción. Paramilitarismo, falsos positivos, parapolítica. Esa es la Colombia a la que quieren volver. La senadora se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más intensa. Nadie niega que hubo errores. Nadie niega que hubo casos de corrupción. Pero hay una diferencia fundamental. Nosotros los reconocemos, los condenamos y separamos de nuestras filas a quienes se desvían. Ustedes, en cambio, justifican, minimizan y protegen a los corruptos cuando son de su lado. El pacto histórico ha sido una cátedra de corrupción. Contratos fraudulentos, despilfarro de recursos, nepotismo descarado. Pero ustedes miran para otro lado porque ideológicamente son sus aliados. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos principios. Ustedes tienen conveniencia. Eso es completamente falso y lo sabe. Falso. Le doy nombres. Le doy casos. Le doy fechas. Quiere que hablemos de la UNGRD. Quiere que hablemos de los contratos en el Ministerio de Igualdad. Quiere que hablemos de las cifras maquilladas del Ministerio de Hacienda. Todo documentado. Todo público. Pero la silla vacía brilla por su silencio. ¿Por qué será? Hemos cubierto todos esos temas. ¿Con qué intensidad, Daniel? ¿Con qué frecuencia? Compare la cantidad de artículos atacando a gobiernos anteriores versus la cobertura tibia de este gobierno. Los números no mienten. El periodista se removió incómodo en su silla. Sabía que ella tenía razón en ese punto. La cobertura de su medio había sido notablemente más suave con el gobierno actual. Los medios tenemos derecho a nuestra línea editorial. Por supuesto que sí. Y nosotros tenemos derecho a señalar cuando esa línea editorial se convierte en propaganda. Cuando dejan de ser periodistas para ser activistas. Cuando abandonan cualquier pretensión de objetividad para convertirse en voceros de un proyecto político. Rodrigo vio que era momento de cambiar de tema antes de que la cosa escalara aún más. Hablemos de propuestas concretas. Senadora, en materia de seguridad, específicamente, ¿cuáles son las 3 medidas principales que implementarían? Ella no dudó ni un segundo. Primero, recuperar el control territorial. Hay zonas de Colombia donde el Estado simplemente no existe. Eso es inaceptable. Segundo, mano dura contra la criminalidad. Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Penas reales, no la burla de las rebajas de penas. Tercero, fortalecer nuestras fuerzas militares y de policía. Equiparlas, pagarles dignamente, respaldarlas jurídicamente. Son nuestros héroes y los tratamos como villanos. Daniel negó con la cabeza repetidamente. Más militarización. Más guerra. Más violencia. Esa receta ya la probamos y no funcionó. No funcionó. Colombia era el país más violento del mundo en los años 80 y 90. Las FARC controlaban la mitad del territorio. Había bombas en las ciudades. Secuestros masivos. Entonces llegaron gobiernos de mano dura y ¿qué pasó? La violencia bajó drásticamente. Las FARC fueron derrotadas militarmente y obligadas a negociar. Las ciudades se volvieron seguras. El país creció económicamente. Pero ustedes reescriben la historia. Niegan los logros. Y ahora que volvemos a ver criminalidad disparada porque debilitaron la seguridad, dicen que la mano dura no funciona. Es de una deshonestidad intelectual impresionante. Los acuerdos de paz fueron un logro histórico. Los acuerdos de paz fueron una rendición vergonzosa del Estado ante terroristas. Les dimos curules en el Congreso. Les perdonamos crímenes atroces. Les pagamos para que se reinsertaran. ¿Y qué tenemos ahora? Disidencias más fuertes que nunca. Narcotráfico desbordado. Guerrillas que nunca se desmovilizaron. Ese es su logro histórico. La pasión en su voz era palpable. No estaba actuando para las cámaras. Cada palabra salía de una convicción profunda,
del dolor de haber visto a su país sufrir durante décadas. Daniel intentó mantener la compostura, pero era evidente que estaba perdiendo el control del debate. Usted simplifica procesos extremadamente complejos. La construcción de paz lleva tiempo. Requiere paciencia. Paciencia. Dígale eso a las víctimas del terrorismo. Dígale eso a las familias de policías y militares asesinados. Dígale eso a los secuestrados que pasaron años en la selva. Dígale eso a las comunidades que siguen sufriendo extorsión y violencia. Paciencia. Ustedes tienen mucha paciencia para todo menos para escuchar a quienes piensan diferente. Rodrigo sintió que el debate estaba llegando a un punto de no retorno. Decidió hacer una última pregunta que permitiera algún tipo de cierre. Vamos a las conclusiones. Cada uno en un minuto. Daniel, comience usted. ¿Qué le diría a la audiencia que nos ve? El periodista respiró profundo. Intentó recuperar esa compostura académica con la que había comenzado el programa. Les diría que no se dejen engañar por discursos simplistas. La realidad colombiana es compleja y requiere soluciones complejas. Los que ofrecen respuestas fáciles a problemas difíciles generalmente están mintiendo o están equivocados. Colombia necesita diálogo, necesita consensos, necesita construir juntos. No necesita más división, más odio, más polarización. Es hora de que elijamos el camino de la construcción colectiva, no el de la confrontación permanente. La senadora había escuchado atentamente. Cuando le llegó su turno, miró directamente a la cámara con esa intensidad que había definido su carrera política. Yo le diría a Colombia que no tienen por qué resignarse. No tienen por qué aceptar que la inseguridad es normal. No tienen por qué aceptar que la corrupción es inevitable. No tienen por qué aceptar que sus hijos no tengan futuro en este país. Hay una alternativa. Hay una opción. Tenemos propuestas serias, gente comprometida, honesta, capaz. No les vamos a prometer un paraíso. Les vamos a prometer trabajo duro, decisiones difíciles, pero también resultados reales. Colombia puede volver a ser grande. Colombia puede volver a ser próspera y segura. Pero para eso necesitamos que ustedes crean. Que confíen. Que se atrevan a exigir más. Y les prometo que seguiremos luchando por ese país que todos merecemos. El programa terminó. Las luces rojas de las cámaras se apagaron. Pero el impacto de lo que acababa de ocurrir estaba apenas comenzando. Daniel Pacheco guardó sus papeles en silencio. Sabía que no había sido su mejor noche. La senadora lo había superado en cada intercambio, lo había hecho ver como lo que millones de colombianos pensaban que era, un intelectual desconectado de la realidad, más preocupado por su ideología que por las necesidades reales de la gente. Salió del estudio con la cabeza gacha, evitando las miradas. En el estacionamiento, revisó su teléfono. Los mensajes no paraban de llegar. Algunos de apoyo, pero muchos más de crítica. Las redes sociales estaban en llamas y él estaba en el centro del fuego. Los clips del debate ya circulaban masivamente, y en todos ellos aparecía siendo superado, desarmado, expuesto. Conduciendo de regreso a su apartamento, intentaba procesar lo ocurrido. Había llegado tan confiado. Tenía todos sus datos, todas sus investigaciones, todos sus argumentos preparados. Pero nada de eso había importado. La senadora no había jugado el juego que él esperaba. No había entrado en debates técnicos sobre estadísticas. Había conectado emocionalmente, había hablado el lenguaje de la gente común, había mostrado convicción absoluta. Y él había quedado como lo que la gente más detestaba, un periodista arrogante que creía tener todas las respuestas pero que estaba completamente desconectado de la realidad. La senadora, por su parte, salió del estudio rodeada de su equipo. Los teléfonos no paraban de sonar. Felicitaciones llegaban de todos lados. En el carro, revisó las redes sociales. Los números eran impresionantes. El programa era tendencia número 1. Los videos del debate se compartían exponencialmente. Los comentarios eran abrumadoramente positivos hacia ella. Un mensaje de Abelardo de la Espriella apareció en su pantalla. Magistral. Esto es exactamente lo que Colombia necesita ver. Alguien que no se deje intimidar por el establecimiento mediático. Esto fortalece nuestra propuesta enormemente. Respondió brevemente. Es lo que siempre he hecho. Decir la verdad sin miedo.
Colombia necesita ver que hay gente dispuesta a enfrentar a quienes han engañado al país durante tanto tiempo. Los días siguientes confirmaron el terremoto que había causado el debate. Los medios tradicionales intentaron minimizar lo ocurrido. Algunos columnistas salieron en defensa de Daniel, hablando de excesos, de falta de respeto al periodismo, de tono agresivo. Pero las redes sociales contaban otra historia completamente diferente. Los colombianos de a pie celebraban. En los comentarios de Facebook, en los tweets, en los grupos de WhatsApp, el mensaje era claro. Finalmente, alguien había dicho lo que ellos sentían. Alguien había enfrentado a esos periodistas que parecían vivir en una burbuja, desconectados de los problemas reales. Alguien había expuesto la hipocresía de cierto sector mediático que predicaba objetividad, pero practicaba activismo político. La Silla Vacía publicó un editorial defendiendo a su periodista y criticando lo que llamaban el estilo autoritario de la senadora. El artículo generó miles de comentarios, pero no del tipo que esperaban. La mayoría eran críticos hacia el medio, cuestionando su parcialidad, señalando su cobertura desbalanceada del panorama político. Para Daniel, las semanas siguientes fueron complicadas. Cada artículo que escribía era recibido con escepticismo. Los comentarios en redes eran implacables. Se había convertido en un meme, en el símbolo de todo lo que la gente rechazaba del periodismo contemporáneo. La prepotencia, la parcialidad, el estar desconectado de la realidad del colombiano promedio. Intentó dar entrevistas explicando su posición, matizando sus comentarios del debate. Pero el daño estaba hecho. Aquella noche en el estudio había quedado grabada en la memoria colectiva como el momento en que el establecimiento mediático fue expuesto públicamente. La senadora, por el contrario, vio dispararse su popularidad. Las invitaciones a eventos se multiplicaron. Sus redes sociales crecieron exponencialmente. Cada vez que publicaba algo, generaba conversación nacional. Se había consolidado como una de las voces políticas más influyentes del país. Las encuestas comenzaron a reflejar estos cambios. Los analistas políticos notaban un movimiento en la opinión pública. La propuesta política que ella representaba junto a de la Espriella ganaba terreno. No eran proyecciones definitivas, pero mostraban una tendencia clara. Los colombianos estaban buscando alternativas al modelo actual. En los foros políticos, en las universidades, en los programas de opinión, el debate continuaba. Los defensores del periodismo tradicional argumentaban que lo ocurrido era un ataque a la libertad de prensa, una intimidación a quienes se atrevían a cuestionar el poder. Los críticos respondían que no era un ataque a la prensa sino una defensa legítima contra la parcialidad disfrazada de periodismo objetivo. Un mes después del debate, Daniel fue invitado a un foro universitario sobre medios de comunicación y democracia. Aceptó, pensando que sería un ambiente más favorable, un espacio académico donde podría explicarse mejor. Se equivocó. Durante su presentación, varios estudiantes lo interrumpieron con preguntas incómodas sobre la línea editorial de La Silla Vacía, sobre casos específicos de cobertura sesgada, sobre su propio desempeño en el debate. Las preguntas no eran agresivas, pero sí directas, bien informadas, difíciles de responder sin admitir al menos parcialmente las críticas. Al final del evento, caminando por el campus universitario, sintió el peso de lo que había ocurrido. No era solo un mal momento en televisión. Era algo más profundo. La credibilidad que había construido durante años se había desmoronado en una noche. Y no sabía si podría recuperarla. La senadora continuó su agenda con energía renovada. Los eventos que organizaban eran cada vez más concurridos. El mensaje resonaba en diferentes sectores de la población. Empresarios cansados de impuestos sofocantes, comerciantes hartos de la inseguridad, familias preocupadas por el futuro de sus hijos, todos encontraban algo en la propuesta que les hablaba directamente. En octubre, apenas unas semanas después del famoso debate, ella dio un discurso en una plaza pública de Medellín que fue transmitido en vivo por varios medios. Miles de personas se congregaron. El ambiente era eléctrico. Colombia está en un punto de quiebre. Podemos seguir por el camino del fracaso, de las políticas que nos han llevado a esta crisis, o podemos cambiar de rumbo. No es un camino fácil. No es un camino sin obstáculos. Pero es el camino correcto. Y junto al doctor de la Espriella, junto a todos ustedes, estamos construyendo esa alternativa. Una alternativa de seguridad,
de prosperidad, de futuro. No les pido que confíen ciegamente. Les pido que miren los hechos. Que comparen propuestas. Que decidan con la cabeza y con el corazón que Colombia quieren para sus hijos. El aplauso fue ensordecedor. Las imágenes del evento circularon ampliamente. Los analistas políticos comenzaban a hablar de un posible cambio significativo en el panorama político colombiano. Por su parte, el pacto histórico intentaba contraatacar. Iván Cepeda y otras figuras de la izquierda multiplicaron sus apariciones públicas, tratando de defender su gestión, de explicar sus propuestas. Pero el contraste era evidente. Sus discursos sonaban cada vez más teóricos, más alejados de las preocupaciones cotidianas de la gente. La confrontación entre estas dos visiones de país se había vuelto el tema central de la conversación nacional. En las cafeterías, en las oficinas, en los hogares, los colombianos debatían. Algunos defendían fervientemente a la senadora y su proyecto. Otros advertían sobre los riesgos de propuestas que consideraban excesivamente autoritarias. Pero nadie podía negar que ella había cambiado la conversación política del país. Daniel hizo un último intento de recuperar terreno. Publicó una investigación extensa sobre presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas del sector político que representaba a la senadora. El artículo era detallado, citaba documentos, incluía análisis de expertos. Pero la reacción no fue la esperada. Muchos lo vieron como un ataque político disfrazado de periodismo, como un intento desesperado de venganza después de la humillación del debate. Incluso algunos de sus colegas periodistas comentaron off the record que el artículo parecía tener más motivaciones personales que profesionales. La senadora respondió con calma en una entrevista radial. Es lo esperado. Cuando no pueden derrotarte con argumentos, intentan destruirte con insinuaciones. Pero los colombianos ya no se dejan engañar tan fácilmente. Conocen esas tácticas. Y francamente, después de lo que vimos en el debate, después de cómo quedó expuesta la parcialidad de ciertos medios, nadie toma esas acusaciones muy en serio. Nuestra propuesta es limpia, transparente, y está ahí para que todos la examinen. La respuesta fue efectiva. El escándalo que Daniel esperaba provocar nunca llegó. La historia tuvo un día de circulación y luego se desvaneció. Su credibilidad estaba tan dañada que incluso investigaciones potencialmente serias eran recibidas con escepticismo. En las reuniones editoriales de La Silla Vacía, el ambiente era tenso. Los números de audiencia habían bajado. Los anunciantes estaban preocupados. La marca del medio se había asociado con parcialidad política. El director comenzaba a considerar cambios significativos en la línea editorial y en el equipo. La senadora continuaba consolidando su posición. Cada aparición pública fortalecía su imagen de líder fuerte, directa, sin miedo a confrontar el establecimiento. La alianza con De la Espriella se veía cada vez más sólida, más estructurada, más preparada para presentar una opción real de gobierno. Las encuestas de octubre mostraban un panorama político en transformación. Nada estaba decidido, pero las tendencias eran claras. Los colombianos estaban buscando cambio, y no precisamente el tipo de cambio que el pacto histórico había prometido. En una entrevista con un medio internacional, le preguntaron sobre el famoso debate. Ese programa mostró algo fundamental. Mostró la diferencia entre quienes viven en Torres de Marfil teorizando sobre Colombia y quienes están conectados con la realidad del país. Mostró la diferencia entre hablar bonito y hablar con verdad. Los colombianos vieron esa diferencia y sacaron sus conclusiones. Daniel vio esa entrevista desde su apartamento. No sintió rabia. Sintió cansancio. El tipo de cansancio que viene de saber que has perdido algo importante y no sabes cómo recuperarlo. Escribía menos ahora. Cada artículo requería más esfuerzo emocional porque sabía el tipo de reacciones que generaría. Los comentarios despectivos, las burlas, las referencias constantes al debate. Se había convertido en el villano de su propia historia. Una noche, solo en su oficina, reflexionó sobre lo ocurrido. Había comenzado su carrera periodística con ideales genuinos. Creía en la importancia de fiscalizar el poder, de informar al público, de contribuir a la democracia. En algún punto del camino, esos ideales se habían mezclado con activismo político. Había cruzado la línea entre informar y promover una agenda. Y cuando finalmente fue confrontado públicamente sobre eso,
no tuvo respuestas convincentes. La senadora seguía su camino con la vista puesta en el horizonte. Cada discurso, cada entrevista, cada aparición pública agregaba un ladrillo más en la construcción de un proyecto político que aspiraba a gobernar Colombia. Las conversaciones con de la Espriella sobre estrategias, sobre propuestas concretas, sobre cómo estructurar un eventual gobierno, eran cada vez más frecuentes y detalladas. El país observaba. Algunos con esperanza, otros con temor. Pero nadie con indiferencia. La política colombiana estaba en uno de esos momentos de posible transformación profunda. Y todo había comenzado, en muchos sentidos, con aquel debate que nadie olvidaría. Los últimos días de octubre trajeron más confirmaciones de la nueva realidad política. Los eventos del Partido Defensores de la Patria se multiplicaban. La organización territorial se fortalecía. Los voluntarios crecían en número. Había una energía, un sentimiento de que el cambio era posible. Para Daniel, esos mismos días fueron de introspección. Comenzó a considerar opciones. Tal vez alejarse un tiempo del periodismo político. Quizás enfocarse en otro tipo de reportajes. O simplemente aceptar que su credibilidad en este campo estaba irremediablemente dañada y buscar algo completamente diferente. La historia había tomado rumbos que ninguno de los dos protagonistas del debate había anticipado completamente aquella noche en el estudio. Uno había ascendido hasta consolidarse como una figura política de primer nivel. El otro había descendido hasta cuestionar su propia carrera y futuro profesional. Colombia seguía su curso, dividida pero vibrante, frustrada pero no resignada, buscando respuestas a problemas complejos en un momento crucial de su historia. Y ese debate, aquella confrontación televisiva, quedaría como el símbolo de ese momento. El momento en que las máscaras cayeron, en que las verdades incómodas fueron dichas, en que el país vio un reflejo honesto de sus propias divisiones y esperanzas. El futuro permanecía incierto, como siempre. Pero una cosa era clara. Colombia había presenciado un momento definitorio. Un momento que sería recordado, analizado y debatido durante años. El momento en que María Fernanda Cabal enfrentó a Daniel Pacheco y, en el proceso, cambió la conversación política del país para siempre. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora dime, ¿crees que Colombia necesita más políticos que hablen sin miedo como María Fernanda Cabal, o prefieres un discurso más moderado y conciliador? ¿Qué opinas del papel de los medios de comunicación en la política actual? ¿Crees que el periodismo en Colombia es realmente objetivo o tiene claras inclinaciones políticas? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué piensas sobre esta historia que marcó un antes y un después en el debate político colombiano.